¿Cómo mido la corriente eléctrica? Para medir la corriente eléctrica aparece una cantidad llamada intensidad de corriente eléctrica. La intensidad de corriente eléctrica, como nosotros nos vamos a dar cuenta, es la que va a establecer una cantidad para la corriente. Pero ¿cómo vamos a definir la intensidad de corriente eléctrica? La intensidad de corriente eléctrica podríamos definirla como la rapidez en la cual se transmite la carga eléctrica a través del área de la sección recta de un conductor debido al flujo de portadores de carga. ¿Sí? Entonces, mientras más rápida sea la carga que atraviesa la sección recta del conductor, mayor será la intensidad de corriente. Habrá mayor cantidad de portadores de carga por unidad de tiempo. Pero mientras menor sea la intensidad de corriente, significa que hay menos portadores de carga por unidad de tiempo que atraviesan la sección recta del material. Mira por acá. Acá hemos intentado hacer un dibujo simplemente de forma esquemática. Por ejemplo, las blancas pueden representar cargas positivas, mientras que las azules o celestes pueden representar cargas negativas. ¿Cómo voy a determinar la intensidad de corriente que pasa por acá? La intensidad de corriente promedio, cuando la intensidad de corriente es constante, se determina como la cantidad de carga debido al flujo de portadores por unidad de tiempo. De esta manera nosotros vamos a definir la intensidad de corriente eléctrica. No te vayas a olvidar que el delta de Q es la cantidad de carga, es la cantidad de carga que pasa por la sección recta del conductor debido al flujo de portadores de carga. Y él es el tiempo que tardó en circular toda esta carga eléctrica por esa sección recta. Otro punto que nosotros vamos a considerar es la unidad. La unidad en el sistema internacional de la intensidad de corriente, ¿a qué es igual? La unidad de la intensidad de corriente es lo que nosotros llamamos el ampere. ¿Ya? Es lo que nosotros llamamos el ampere. Y el ampere se representa con A mayúscula. Si yo quiero un ampere, es necesario que la corriente la carga esté en coulomb, mientras que el tiempo esté en segundos. ¿Ya? Recuerda que las unidades se escriben en minúsculas. Cuando provienen de un nombre propio, el símbolo tiene mayúscula en la primera letra, o como en ampere, simplemente mayúscula en la A, porque es la única letra que tiene. ¿Sí? Entonces, de esta manera nosotros determinamos el I promedio de la intensidad de corriente que circula por el material. Pero la pregunta es, ¿cómo voy a calcular la cantidad de carga, del flujo de carga eléctrica? ¿Cómo voy a calcular ese delta de Q? Primero, si los conductores son metálicos, nosotros sabemos que los únicos portadores de carga que hay son los electrones. Por lo tanto, el delta de Q será igual a N, que es el número de electrones, por la carga. De esta manera. Entonces la intensidad de corriente promedio o media será de esta forma. Así se va a calcular. ¿Sí? De esta manera vamos a calcular la intensidad de corriente en un conductor metálico, donde los portadores de cargas libres son electrones. Ya está. Ahora, ¿qué es lo que nosotros vamos a considerar acá? Ahora vamos a considerar, ¿qué pasa si no son conductores metálicos? ¿Qué pasa si son electrolitos, ¿no? Electrolitos o son fluorescentes. Entonces decimos lo siguiente. Si nosotros consideramos que la carga QI, la de blanco, es positiva, mayor que 0, y consideras que la carga QJ es negativa o menor que 0, eso no nos va a importar. Cuando nosotros vamos a calcular la cantidad de corriente, la intensidad de corriente en esa área, vamos a contar simplemente la cantidad de portadores de carga que atraviesan. No me importa si es hacia la derecha o es hacia la izquierda. Entonces, si yo cuento simplemente la cantidad de portadores que atraviesan y lo multiplico por su carga, estaría teniendo el flujo de carga total, ¿no? En este caso, el delta de Q, el flujo de carga total. Ahora, en este caso que está acá, en otros medios, debemos considerar ¿qué cosa? Que también hay cargas positivas y negativas. Entonces nosotros podríamos decir que la carga es igual a ¿quién? A la suma de todas las cargas y décimas más la sumatoria del valor absoluto de todas las cargas de ese tipo. ¿Sí? Entonces acá le hemos llamado J y acá le hemos llamado I. Entonces acá tendríamos nosotros cómo se calcularía
la carga debido al flujo de portadores de carga cuando tenemos cargas positivas y cargas negativas. ¿Sí? Entonces sumas todas las cargas positivas y sumas el valor absoluto de todas las cargas negativas y ellas dos las suman y ya tienes el flujo neto de carga eléctrica a través de la sección recta del material. ¿Sí? Ahora, veamos nosotros lo siguiente. Imagínate que yo tengo una porción del material conductor como tú estás viendo en la figura. ¿Qué pasaría, Eleazar, si yo quiero determinar cuál es la carga debido al flujo de portadores de carga? Si yo quiero experimentar esto que está acá, ¿qué es lo que voy a tener? Voy a tener que esto de acá tendría que ser. Consideramos lo siguiente. N. N, ¿qué cosa va a ser? El número de portadores por segundo. De esa manera vamos a considerar. Entonces acá, perdón, acá es por metro cúbico, ¿ya? Entonces acá cuidado. Acá el N simplemente es el número de portadores de carga, pero acá es el número de portadores de carga por unidad de volumen, por metro cúbico. Si yo quiero la cantidad de carga, necesito el número de portadores de carga. No solamente eso, también necesito el volumen que tiene la figura. En este caso, el volumen que va a tener la figura, ¿cuál va a ser? Va a ser A por L. Va a ser A por L. Ya, con eso simplemente que voy a tener el número total de portadores de carga. ¿Qué me falta multiplicar? Por la carga de cada portador. Eso es lo que me falta multiplicar. Pero ¿qué pasaría si una partícula cargada va desde el área A hasta el área B y tarda un tiempo delta de t en hacer ese recorrido? Pregunta, ¿con qué rapidez se desplazaba a lo largo del material para formar la corriente? Se desplazaba con la rapidez de arrastre o la rapidez de deriva. Entonces, lo que nosotros vamos a tomar en cuenta es lo siguiente. El L sería igual a ¿quién? El L sería igual a el V de deriva o de arrastre por el tiempo que tardó. De esta manera. Ahora, si yo paso a dividir, me estaría quedando que la intensidad de corriente, acá me estaría quedando que la intensidad de corriente eléctrica divide entre el tiempo, divide entre delta de t, será igual simplemente a n por el valor absoluto de la carga por el área por la distancia. ¿Sí? Ahí tendríamos otra forma de calcular la intensidad de corriente. Recuerda que el n que estamos utilizando en esta segunda parte es el número de portadores por unidad de volumen, es una concentración. Mientras que este n de acá es el número de portadores de carga. Esa es la diferencia y hay que tomar en cuenta lo siguiente. Ahora, la densidad de corriente. La densidad de corriente se define como la intensidad de corriente entre el área. Ya, la densidad de corriente se define como la intensidad de corriente entre el área. Ya está. Pero ¿qué es lo que tú sabes? Tú sabes que la intensidad de corriente entre el área es N por Q. De esa forma. Acá, perdón, es el V de deriva, ¿no? Es el V el que se queda. El V de deriva y acá también es el V de deriva o de arrastre. Ya está. Entonces, acá tendríamos a la densidad de corriente. Ahora, ¿qué es lo que voy a considerar a continuación? Vamos a usar esta segunda ecuación. La unidad para la densidad de corriente es el área por metro cuadrado. No tenemos, digamos, una unidad especial. Sería el amper por metro cuadrado. Amper por metro cuadrado sería la unidad de la densidad de corriente. Ahora, pero si usamos nosotros la otra ecuación, esta que está acá, nos daríamos cuenta que la velocidad de arrastre o de deriva es una velocidad, es un vector. Por lo tanto, si yo quiero expresar la densidad de corriente, tendría que esto es n por el valor absoluto de la carga multiplicado por la velocidad. Si tomo la velocidad, ya no tomo el valor absoluto. El valor absoluto simplemente lo tomamos arriba para asegurar de que el valor me salga positivo, nada más. ¿Ya? Pero ¿qué significa entonces que yo ya tome como vector a la densidad de corriente y el signo de la carga va a influenciar en el sentido que va a tener el vector de densidad de corriente? El primer punto que yo te voy a considerar en este caso que está acá va a ser lo siguiente. Si yo tengo portadores de carga, si yo tengo cargas eléctricas en el interior de un material conductor, podríamos considerar que puede haber carga positiva o puede haber carga negativa.
¿Qué pasaría si yo tengo a la carga negativa en el interior del material? A ver, veamos. Nosotros sabemos que el campo va a arrastrar a la carga negativa en sentido opuesto. Por lo tanto, yo puedo considerar que esta es mi rapidez de deriva, o sea, mi velocidad apuntando hacia la izquierda. Pero si nosotros consideramos la idea previa, ¿no? Sabemos que, por ejemplo, mi sistema de referencia, mi sentido positivo está hacia la derecha. Entonces, en este caso, la velocidad de deriva es negativa. Si la velocidad de deriva es negativa, entonces tendría sentido negativo por menos más. Entonces, el vector de densidad de corriente resulta que me sale hacia el otro lado. Acá estaría el vector de densidad de corriente. Pero ¿qué pasa cuando nosotros tenemos a la carga positiva? La carga positiva experimenta un arrastre en el mismo sentido de las líneas de campo. Por lo tanto, consideramos nosotros un sentido positivo. Ya está. Si tomamos positivo acá, positivo por positivo, positivo, y el vector de densidad de corriente tiene el mismo sentido. Entonces, sin importar si la carga es negativa o positiva, el vector de densidad de corriente tiene el mismo sentido. Nosotros sabemos que la corriente real simplemente es aquella corriente que está conformada por el flujo real de portadores de carga que la conforman, mientras que la corriente convencional era asumir que los portadores de carga todos eran positivos y por lo tanto la corriente se establecía en el sentido en el cual se movían las cargas positivas. Pero acá nosotros tenemos en cuenta lo siguiente: ¿qué pasa en aquellos materiales donde hay tanto carga positiva como carga negativa? En esos materiales donde hay tanto cargas positivas como cargas negativas, lo que nosotros vamos a tomar en cuenta, ¿qué cosa es? Al vector de densidad de corriente. Si te das cuenta, sin importar que la carga sea negativa o positiva, el vector de densidad de corriente siempre apunta en el mismo sentido. Por eso, cuando algunos segmentan la corriente eléctrica, consideran que esta corriente real debe tener el sentido del movimiento al cual se dirigen los vectores de densidad de corriente. Si los vectores de densidad de corriente se dirigen hacia la derecha, supuestamente la corriente se dirige hacia la derecha. Eso es manteniendo, si te das cuenta, al final la convención que habíamos considerado, ¿no? Que las cargas positivas, ¿no? Que la corriente se asumía como el conjunto de portadores de carga positiva que fluyen o que tienen un flujo neto en una determinada orientación. Entonces, lo mismo está pasando por acá. A pesar de la carga sea negativa o positiva, el vector de densidad apunta en el mismo sentido. Por eso se usa el vector de densidad de corriente. ¿Para qué? Para poder definir cuál sería el sentido de la corriente en cada elemento de corriente eléctrica. Ojo, eso sería una de las ideas. Pero si tú te das cuenta, el vector de densidad de corriente tiene el mismo sentido del campo eléctrico y al mismo tiempo el mismo sentido del movimiento de cargas positivas. Por lo tanto, no hay ningún inconveniente que nosotros sigamos asumiendo que la corriente está conformada netamente por el movimiento de cargas positivas, ¿sí? Porque no hay variación, pues si usamos la densidad de corriente es la misma orientación que el movimiento de cargas positivas, o sea, va a coincidir. Entonces eso me dice a mí que yo puedo seguir utilizando esa analogía, ¿ya? Esa convención, ¿no? Que la corriente eléctrica se mueve en el sentido que lo harían los portadores de cargas positivos. Ahora, muy bien, hasta que hemos analizado en el caso en el cual la intensidad de corriente eléctrica se considera constante. Pero ¿qué pasaría si la intensidad de corriente eléctrica es variable? Cambia con el tiempo, como lo estamos viendo por acá. Si la intensidad de corriente cambia con el tiempo, tú vas a agarrar y vas a definir un área y vas a calcular esa área. Al calcular esa área te vas a dar cuenta de qué cosa. De que el área que tú has encerrado ahorita representa la cantidad de carga del flujo de portadores de carga. ¿Ya? Entonces ahí tendríamos esta idea. Entonces el área representa el valor de la cantidad de carga debido al flujo neto de portadores de carga, ¿sí? Entonces ahí está lo que nosotros tendríamos. ¿Qué pasaría si nosotros queremos clasificar a la corriente? Vamos a encontrar dos tipos de corriente. La